Bueno, vamos a comenzar nuestra clase. La vez pasada estábamos trabajando con el concepto de un subespacio vectorial. Entonces, teniendo un espacio vectorial, definido sobre un campo eje, nosotros decíamos que un subconjunto de nuestro espacio vectorial se iba a llamar un subespacio si con las operaciones definidas sobre B teníamos que esto ya tenía estructura de espacio vectorial. Bueno, entonces estábamos trabajando con una proposición, la cual nos decía que si tenemos un subconjunto de B, donde B es un espacio vectorial, este es un subespacio de B si solo si se cumplían tres cosas. En primer lugar, teníamos que este tenía que ser un subconjunto no vacío. Lo segundo que pedíamos era que si tomamos alfa y beta vectores que pertenecen al conjunto W, entonces la suma de ellos también tiene que pertenecer a W. Y un tercer punto, si tomábamos un escalar, es decir, un elemento del campo, y un vector que pertenece al conjunto W, entonces el producto escalar de K con alfa también tiene que pertenecer a W. Bien, entonces nosotros teníamos ya la necesidad, es inmediata, y queríamos ver la suficiencia. Entonces queremos ver que dados que se cumplen las propiedades 1, 2 y 3, eso nos permite decir que W es un subespacio de B. Es decir, tenemos que ver que cuando tomamos la suma restringida al conjunto W, esta cumple las 4 propiedades básicas para ser un espacio vectorial. Entonces, nosotros estábamos trabajando ya con la primera, 1A, y decíamos, esta se debe de cumplir, es decir, que sea asociativa porque ya lo es en el grande. La 2A, que fuera conmutativa, lo es porque ya lo es en el grande y lo escribimos de manera formal. Y ahorita aquí nada más lo estoy repasando. Y uno de sus compañeros me hizo la observación respecto a 3A. 3A tenemos que ver que hay una identidad para la suma. Entonces él me preguntó que por qué el vector 0, que es elemento de B, pertenece a W. Bueno, entonces, y estuvo muy bien su observación, fíjense ustedes, el punto número 1, tenemos que W es un subconjunto no vacío. Por lo tanto, como W es un subconjunto no vacío, podemos tomar al menos un elemento de él, ¿verdad? Entonces, aquí lo tomamos. Y nosotros habíamos visto propiedades que les llamábamos propiedades adicionales. Lo vimos la clase pasada. Y la propiedad 3 adicional nos decía que si tomábamos la identidad para el campo y hacíamos el producto escalar por cualquier elemento del espacio vectorial, en este caso tomo alfa,
Esto nos daba el vector 0. Bien, pero como nosotros tenemos que alfa pertenece a W y por el punto número 3, aquí lo tengo, cada vez que tomas un escalar y un elemento de W, el producto de ellos está de nuevo en W. Ah, bueno, entonces quiere decir, aquí sería por el punto número 3 de la hipótesis, ¿verdad? Este 3 es por las propiedades adicionales. El vector 0 se encuentra en W. Y por lo tanto, ya tenemos que se cumple la propiedad Teresa, porque entonces la propiedad 3A nos dice que cada vez que tomamos un elemento, ¿verdad? En este caso en W, la suma de este elemento con este vector, esto se va a cumplir porque ya se cumple en el grande. Por lo tanto, ya tenemos la 3A. No recuerdo quién me preguntó esto la vez pasada. ¿Se encuentra presente? ¿Ya quedó clara la explicación? Creo que fui yo, maestra. Sí, Sí. está muy claro. Gracias. Gracias a ti por preguntar. Bien, ahora vámonos. Dije la 3A, es la 3C, ¿no? ¿Por qué dije la 3A? Me equivoqué, es la 1C de las propiedades básicas de un espacio vectorial. Vámonos a la 1D. Ah, bueno, la 1D ya la habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Entonces, nada más que aclaramos la 1C. Entonces, bueno, la 1D es que cada vez que tomamos un alfa en W, teníamos que ver que existe un elemento en W tal que su suma nos dé el vector 0. Ya lo habíamos visto anteriormente. Pero esto lo hicimos rápidamente porque dijimos, ah, bueno, si nosotros tomamos el escalar -1 y hacemos el producto escalar con alfa, ya sabemos que esto es igual al inverso aditivo de alfa. Pero por la propiedad 3, ¿verdad?, de la hipótesis, nosotros sabemos que si tomamos un escalar y un elemento de W, su producto cae en W, por lo tanto esto cae en W y ya lo teníamos. Bien, voy a cambiar de lámina. Y entonces tenemos que ver las siguientes 4 propiedades básicas que hacen referencia a la estructura de, es con respecto al producto escalar que tenemos definido en un espacio vectorial. Entonces, fíjense, empezamos con la 2A. La 2A nos dice que cada vez que tomas un elemento aquí, se debe de cumplir esto. Pero ¿quién me ayuda a justificar que esto se va a cumplir para todo elemento de W? ¿Quién me ayuda a justificar? Bueno, nosotros ya tenemos que como ves un espacio vectorial, para todo elemento de B, se cumple esto. Aquí es beta. Esto es para todo elemento de B.
Pues entonces, en particular, dado alfa en W, como este es un subconjunto de B, se debe de cumplir esto. ¿De acuerdo todos? 2B también es por la misma historia. Tenemos que demostrar que cada vez que tomamos un par de escalares y tomamos un elemento, en este caso en W, tenemos que demostrar que el producto, este producto tomado en el campo, ahora producto escalar con el vector alfa, es lo mismo que tomar el producto escalar del escalar C por el vector que resulta de hacer el producto escalar del escalar D por alfa. Eso tenemos que demostrar. ¿Quién me ayuda a justificarlo? Es análogo a lo que yo tengo en el inciso anterior. ¿Quién me ayuda a justificarlo? Bueno, sería que esta propiedad ya se cumple para el espacio vectorial B y pues en particular como es un subconjunto W, también podemos asegurar que eso se cumple en el subespacio. Perfecto. Nosotros tenemos que alfa está en W. ¿Quién habló? ¿Tu nombre, por favor? Eduardo. Eduardo. Gracias, Eduardo. Eduardo nos dice, estamos tomando alfa en W. Y W es subconjunto de B. Y como esta propiedad que pusimos aquí se cumple para cualquier par de escalares y para cualquier elemento de B, pues en particular se cumple para alfa, que está en W, y por lo tanto esta propiedad se cumple. Entonces, esa es inmediata. Lo mismo lo van a hacer por la misma razón, van a ser las otras dos propiedades. ¿Por qué? ¿Qué nos dice la propiedad 12? La propiedad 12 nos dice, déjenme borrar bien. La propiedad 12 nos dice, si tú tomas un escalar y tomas un par de vectores, debes de verificar que el producto del escalar L por lo que resulte de sumar el vector alfa con el vector beta, debe de ser igual al producto del escalar L por el vector alfa más el producto del escalar L por el vector beta. Esto se debe de cumplir. Otra vez aplicamos el mismo razonamiento que tenemos para la 2B y decimos, tú estás tomando alfa y beta en W, pero todo elemento de W es elemento de B, ¿verdad? Porque W es un subconjunto de B. Y esta propiedad ya se cumple para cualquier escalar y para cualquier par de elementos de B, pues en especial en los que están en W, por lo tanto es válido. Entonces no hay que hacer más. ¿Todos de acuerdo en lo que acabo de decir? Y con el mismo razonamiento tenemos la última propiedad, que sería la 2D.
¿Qué nos dice la 2D? La 2D nos dice, si tú tomas un par de escalares y tomas un elemento de W, tienes que verificar que la suma de los escalares L más M, si tú haces el producto con ese escalar, con el vector alfa, esto es igual al producto escalar del escalar L con el vector alfa más el vector que resulta de hacer el producto escalar de M con el vector alfa. Va de nuevo. Esto es cierto porque en particular, si alfa lo tomamos en W, también es elemento de B. Y esto ya se cumple porque B es un espacio vectorial. Entonces eso no hay mucho que decir porque rápidamente lo vamos a tener, dado que tenemos que B es un espacio vectorial. ¿Hasta aquí hay alguna duda, jóvenes? No, profesora, ninguna. No. Bueno, gracias. Por lo tanto, ya verificamos las 4 propiedades básicas para la suma, las 4 propiedades básicas para el producto escalar que se debe de cumplir para que W junto con esta suma y este producto sea un espacio vectorial sobre el campo X y ya terminamos. Bueno, esta proposición va a ser muy útil porque entonces, si yo quiero que un subconjunto de un espacio vectorial sea un subespacio, basta verificar que estoy trabajando con un conjunto no vacío, que cada vez que tomo un par de elementos de W, entonces puedo asegurar que su suma cae en W. Y tercero, que cada vez que tomo un escalar y cada vez que tomo, aquí le voy a quitar, nada más estoy haciendo un resumen, y cada vez que tomo un elemento de W, el producto escalar de K con alfa caiga en W, ¿verdad? Entonces nada más tenemos que verificar estas 3 cosas para que un subconjunto de un espacio vectorial sea un subespacio. Bueno, como corolario tenemos el siguiente. Vamos a demostrar que W, subconjunto de B, es subespacio de mi espacio vectorial. Sí, solo sí se cumplen estas 2 cosas, fíjense. Inciso A, el vector 0 pertenece a W. E inciso B, cada vez que tú tomas un par de elementos de W y tomas un par de elementos de tu campo, es decir, escalares, entonces puedes asegurar que el producto del escalar K por el vector alfa más el producto del escalar R por el vector beta también cae en W. Bueno, este es un corolario. Quiere decir que lo tenemos que sacar de manera inmediata de la proposición anterior. Pero eso es muy sencillo. Fíjense ustedes. La proposición anterior nos decía que para verificar que un subconjunto del espacio vectorial sea subespacio, había que verificar 1, 2 y 3. Y ahora nos dice que para que un subconjunto sea subespacio de B, hay que verificar el inciso A y el inciso B. Bueno,
Pero fíjense ustedes, si yo tengo que el vector 0 pertenece a W, automáticamente, ¿qué tengo, jóvenes? Un elemento en W. Exacto, y si tengo un elemento en W, ¿qué puedo asegurar Pues de ya lo que no, está que en el ya no es círculo? vacío. Exacto. Si se cumple A, automáticamente yo tengo que este es diferente del vacío, ¿verdad? Entonces ya tengo el inciso 1. ¿Cómo obtener el inciso 2, jóvenes? Es decir, si alfa y beta está en W, ¿cómo decir que alfa más beta está en W? Como es corolario, lo tenemos que sacar de manera inmediata. ¿Cómo le hacemos para sacar el número 2 del inciso A y del inciso B? Podemos escoger K y Pues, R igual a 1. Exacto, exacto. Entonces, fíjense, si tomamos alfa y beta en W, entonces vamos a tener el escalar 1 por el vector alfa más el escalar 1 por el vector beta, que es igual al vector alfa más el vector beta, se encuentran en W, ¿verdad? Y por lo tanto se cumple el punto número 2. Ya lo tenemos. Y el punto número 3, ¿quién me ayuda? Ya prácticamente lo tenemos. ¿Quién me ayuda a que se cumpla el punto número 3? Anteriormente lo dijeron muy bien, pues tomamos los escalares K y R igual con 1 y pues ya la tenemos del punto B. Ahora, ¿cómo le haríamos para decir si tomas alfa en W y K en F, el producto de ello cae en W? ¿Qué hacemos? ¿Cómo le modificamos la última ecuación que tenemos aquí? Podremos agarrar a R igual a 0. Exacto. ¿Y acá igual con quién? Pues podría ser quiera, ¿no? Porque lo que queremos demostrar es que K por alfa es está en W. Perfecto. Entonces pondríamos, bueno, sí. Entonces diríamos, tú tienes K por alfa más el producto del producto escalar del escalar 0 con el vector beta. Y esto ya sabemos que es esto más el vector 0. Y esto cae en W y ya lo tenemos, ¿verdad? Bueno, por eso el corolario es inmediata a la proposición anterior, pero lo quise platicar para que quedara claro. Bien, voy a cambiar. Y fíjense ustedes, vamos a poner la siguiente observación. Tomemos un espacio vectorial. Sobre el campo F. Número 1. Si yo tomo el conjunto formado únicamente por el vector 0, esto es un subespacio ¿Están de acuerdo que el conjunto formado únicamente por el vector 0 es un subespacio de B?
Pues sí, cumple Sí. las propiedades, ¿no? Claro, si nos vamos, fíjense, el vector 0 se encuentra en W, ¿no? Por lo tanto, es un subconjunto no vacío. Por otro lado, si tomo un alfa, porque puse W, quería poner W, perdón. Quería poner W para referirme a él como el conjunto formado únicamente por el vector 0. En primer lugar, bueno, el vector 0 se encuentra en W. Por lo tanto, es no vacío. Ahora, si tomo un vector en W y un escalar en F, bueno, como el único elemento que se encuentra en W es 0, pues este alfa ¿a quién tiene que ser igual? Pues al vector 0. Y nosotros ya sabemos que el producto del escalar K por el vector alfa, que en este caso es el vector 0, nos da el vector 0. Y cae de nuevo en W, ¿no? Ahora bien, este es uno, este es otro. Ahora bien, si tomamos un par de vectores en W, pues no nos queda otra más que cómo tienen que ser alfa y beta. El vector 0. Ambos el vector 0. Exacto, porque nada más ahí existe el vector 0. Por lo tanto, su suma pues es el vector 0. Y esto cae en W. Por lo tanto, bueno, pues este es un subespacio de B, ¿verdad? Entonces, fíjense. El conjunto formado únicamente por el vector 0 siempre es un subespacio de B. Número 2. B es un subespacio de B. ¿Están de acuerdo? B mismo es un subespacio de él. ¿Están de acuerdo en lo que estoy diciendo? Sí. Bueno, Sí. entonces fíjense, podemos decir que todo espacio vectorial tiene como subespacio al conjunto formado únicamente por el vector 0 y al él mismo. Por eso es que muchas veces se dice que este y B son los subespacios triviales. De nuestro espacio vectorial, ¿verdad? Se llaman los subespacios triviales porque pues siempre son subespacios de B. Observación 3. Si M es un subespacio de B, entonces el subespacio formado únicamente por el vector 0 está contenido en M. Y a su vez M está contenido en B. ¿Están de acuerdo en lo que acabo de escribir? Sí. Claro, porque si M es subespacio de B, bueno, en particular es subconjunto de B. Por lo tanto, esta contención se cumple. Ahora, si M es subespacio de B, tiene que contener al vector 0. Por lo tanto, contiene al subespacio formado únicamente por el vector 0.
En otras palabras, bajo la contención, podríamos decir que el conjunto formado por el vector 0 es el subespacio más pequeño del espacio vectorial B y B es el subespacio más grande del espacio vectorial B. ¿Están todos de acuerdo en eso? Sí. Sí. Muy bien. Entonces vamos a seguirle otra vez. Si tienen alguna duda, con gusto lo Oye, trabajo. profesora. Profesora, Sí, sí. entonces, se puede decir, por ejemplo, hace ratito que el conjunto W también estaría en el lugar donde está la M, ¿no? Para cualquier subespacio se va a cumplir esto. Para cualquier, el que tú tomes. ¿Sí? Sí, 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 sí. Inclusive si M fuera este, ¿no? O fuera este. Es para todo subespacio. ¿De acuerdo? Sí, Inclusive si fueran fuera algunos de los, ¿verdad? sí, de acuerdo. Vamos a hacer un ejemplo, fíjense. La vez pasada estábamos trabajando con este espacio vectorial. Un espacio vectorial real, es decir, el campo en el que estamos trabajando son los reales. Bien, ya habíamos visto que si nos fijábamos en todas las 5 uplas que tenían su segunda entrada igual con 0 y también su cuarta entrada, este W es un subespacio de R5. También se puede demostrar que si tomamos M como todas las 5 uplas de la forma, también M es subespacio de R5. Bueno, para demostrar que M es subespacio de R5, vamos a usar nuestro corolario. Vamos a ver que se cumple el inciso A. Bueno, ¿qué nos pedía el inciso A del corolario? Nos decía el vector 0, en este caso, ¿quién es el vector 0? La 5 upla, cuyas entradas son todas iguales a 0, se tiene que encontrar en M. ¿Es cierto lo que acabo de escribir, sí o no? Sí, profesora, es correcto. Correcto, ¿verdad? Y el inciso B, ¿qué nos dice? Si tú tomas un par de elementos en M, los voy a tomar.
Los tomé en M, ambos. Alfa y beta en M. Por lo tanto, su tercera entrada de ambos elementos es igual con 0. Las demás son números reales. Y también tomas R y T escalares. Ya los tomé, ¿verdad? Aquí los escalares son reales. Entonces, me voy acá arribita. Tienes que verificar que el producto escalar de R con alfa más el producto escalar de T con beta también tienen que pertenecer a M. Bueno, vamos a verificarlo. Esto es igual a la 5 upla R por X1. R por X2. Luego sería R por 0. Luego sería R por X3. Luego sería R por X4. Más, ahora hacer el producto del escalar T con beta sería T por X, Y1, ¿verdad? T por Y2. T por 0 que es 0. T por Y3. Y finalmente T por Y4. Hago la suma y me va a dar la 5 upla, cuya primera entrada es R por X1, más T por Y1. Esa es la primera entrada. La segunda entrada es R por X2 más T por Y2. La tercera entrada es 0 más 0, que es 0. La cuarta entrada otra vez es R por X3 más T por Y3. Y finalmente la quinta entrada es R por X4 más T por Y4, que en efecto cae de nuevo en M. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí, Y por lo tanto se cumple el inciso A, el inciso B de nuestro corolario. Y en efecto esto es un subespacio de R5. Bueno, voy a cambiar de lámina. Entonces ya teníamos que W, que eran todas las 5 uplas de esta forma, y ahora M, que son todas las 5 uplas de la forma ambos son subespacios de R5. Pero fíjense ustedes, si yo los uno, este no es subespacio de R5. Ahorita vemos por qué. Y con este ejemplo diríamos, si tú tienes dos subespacios de un espacio vectorial, no vas a poder asegurar que la unión de ellos es un subespacio de tu espacio vectorial. Bueno, vamos a ver por qué no es subespacio de R5, fíjense. Vamos a tomar alfa igual con este. Uno facilito.
Y vamos a tomar beta igual con este. Ambos son elementos de la unión. ¿Están de acuerdo? Sí. Hago su suma. Y su suma va a ser 3, 3, 1, 4 y 6. ¿Están de acuerdo? Sí. Y esto no se encuentra en la unión. No se encuentra en la unión porque no es elemento de W. Porque los elementos de W tienen su segunda y cuarta entrada iguales a 0. Y este no. No es elemento de M porque los elementos de M tienen su tercera entrada igual con 0. Luego entonces no puede ser un subespacio porque hemos encontrado dos elementos del conjunto cuya suma no pertenece al conjunto. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Bueno, ahora vamos a preguntarnos, ok, ya vimos que la unión de dos subespacios no necesariamente es un subespacio. Pero ¿qué pasa con la intersección? Ah, pues pasa algo muy bonito. Fíjense ustedes, voy a cambiar de lámina. Proposición. Saber un espacio vectorial sobre el campo F. Y sea una familia o una colección, como gusten llamarle, entonces vamos a demostrar Fíjense que aquí voy a cambiar la notación porque estoy tomando alfa, que se acostumbra también para trabajar con las familias, pero no quiero que se me vayan a confundir con los vectores, entonces mejor lo voy a cambiar. Pero los matemáticos acostumbramos tomar también así para subindizar los miembros de una familia, letras griegas. Bien, fíjense ustedes esta proposición lo que nos está diciendo. Si tú tomas una familia de subespacios de D, y fíjense ustedes, cuando yo estoy diciendo esta familia, la denoto como los W de Is, donde Is está en el conjunto I mayúscula, y no especifico quién es el conjunto I mayúscula, quiere decir que estamos tomando una familia arbitraria de subespacios del espacio vectorial B.
Ah, ¿qué significa eso de una familia arbitraria? Bueno, que podría ser que esta familia fuera nada más de 2 miembros, es decir, que me estoy haciendo referencia a 2 subespacios, o que es una familia con 1.000.000 de miembros, porque no estoy especificando quién es. El conjunto de índices sí, pero también podría ser una familia, los que los matemáticos hablan, una familia numerable de subespacios. ¿Eso qué quiere decir? Ah, pues que el conjunto de índices son los naturales. Es decir, esta familia es infinita, pero numerable. Pero podría ser que no. Es decir, es una familia arbitraria. Entonces, fíjense qué poder tiene esta proposición. Porque no nada más vamos a demostrar que la intersección de 2 subespacios de un espacio vectorial es un subespacio del espacio vectorial, o de 4, de 5, de 1.000.000. No, no, no. Tu familia es arbitraria y vamos a demostrar que es un subespacio del espacio vectorial B. ¿Se entiende lo que vamos a demostrar, que es muy importante? Sí. Perfecto. Entonces, manos a la obra. Fíjense, vamos a llamarle K a esta intersección. Les voy a dar a escoger. ¿Cómo quieren ustedes que demuestremos que K es subespacio de B? ¿Por la proposición con la cual comenzamos la clase o con el corolario? Cualquiera de las dos. Por el El corolario. corolario, ¿no? Con el corolario. Ok. Entonces, por el corolario tenemos que demostrar el inciso A y el inciso B. Inciso A. Nos pide demostrar que el vector 0 pertenezca a K. ¿Por qué será cierto eso? O sea, tenemos que demostrar esto. ¿Pero por qué será cierto? Fíjense. Pues porque pertenece a cada uno de los WI. Perfecto, perfecto. Tenemos que para todo I en I, el vector 0 pertenece a WI. Y esto es cierto porque cada uno de los WIs es subespacio de B. ¿Todos de acuerdo? Entonces, como pertenece a cada uno de ellos, automáticamente tiene que estar en la intersección, que es K. Entonces ya tenemos que el vector 0 pertenece a K. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Voy a borrar para tener espacio para demostrar el inciso B. ¿Qué nos pide demostrar el inciso B? El inciso B nos dice, tienes que tomar un par de escalares. Los voy a tomar. Tienes que tomar un par de elementos en tu conjunto y quieres demostrar que es subespacio. ¿Y qué tienes que hacer? Tienes que demostrar que el producto del escalar R por el vector alfa más el producto del escalar T por el vector beta pertenecen acá. Eso tengo que demostrar, ¿verdad? ¿Cómo le hago?
Fíjense el razonamiento que hicimos en el inciso A. Ayúdenme a redactar. ¿Cómo comencé el inciso A redactándolo? Lo puse en café. ¿Alguien me dicta, por favor, lo que escribí en café? ¿Comencé con qué palabra? La de A es tenemos que para todo y Ok, voy en ahí. Tenemos otra vez que me sigues dictando. para todo y minúscula en I. ¿Qué más? El vector 0 No, pero pertenece a W. en este caso, ¿qué diríamos? Ah, sería que alfa y beta pertenecen a WI. Perfecto. Eso tenemos, ¿verdad? Eso es cierto porque alfa y beta lo toman en K. Y K es la intersección de los WIs. Por lo tanto, alfa y beta se encuentran en WI para todo y en I. Ah, bueno. ¿Qué tenemos por hipótesis? Que cada uno le borré aquí. Que cada uno de los WIs es subespacio. Entonces, ¿qué significa eso? Pues significa que para todo I, en I, dado que WI es subespacio, el producto del escalar R por alfa más el producto del escalar T por beta tiene que pertenecer a WI. Eso es porque WI es un subespacio. Ah, pero esto se cumple para todo. Entonces, debe de estar en la intersección. Es decir, esta suma cae en K, que es lo que queríamos demostrar. ¿Se entendió? Sí. Bueno, entonces Profesora, fíjense. Sí. no, es que a mí no me quedó tan claro por qué alfa y beta están en WI. Ah, porque aquí lo tenemos. Déjame cambiar nada más de color para no encimar. Aquí lo tenemos. ¿Dónde tomaste alfa y beta? En K, ¿Quién es K? en toda la intersección de WIs. Exacto. Entonces, si tú tomas un elemento en la intersección, debe de pertenecer a cada uno de los conjuntos que forman parte de la intersección. ¿De acuerdo? Sí. Bien. ¿Hay alguna otra duda? O sea, pero entonces no puedes tomar alfa y beta fuera de K, evidentemente. Claro, pero es que fíjate que estamos nosotros verificando el inciso B. El inciso B, si vas a tus apuntes, fíjate en tus apuntes para que te ubiques. Si, fíjate en tus apuntes en el corolario que pusimos. Dijimos, un subconjunto, en este caso le llamamos W, es subespacio de B si solo si cumple el inciso A y el inciso B. ¿Cuál era el inciso A? Que el vector 0 perteneciese a W, ¿verdad? En este caso, acá. ¿Y cuál era el inciso B? Si tomas dos escalares, es decir, en el campo F, y tomas dos vectores, en este caso de K, tienes que verificar que el producto de, bueno, lo que tenemos aquí. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y como K es al que queremos ver que es subespacio, por eso es donde yo tomé el par de vectores, ¿verdad? Y demostramos finalmente que esto se cumple. Es decir, se verificó el inciso B. Ok, ya. Vale. Muchas gracias, Miss. Perfecto. Muy bien. Cualquier duda, con mucho gusto lo aclaramos hasta que quede bien claro. Si quieren
3, 4, 20 veces lo volvemos a explicar. Para eso estoy yo aquí, para quitarles a todos ustedes las dudas. Les vuelvo a repetir, todo lo que estamos viendo viene en los libros de texto que se pusieron en la bibliografía. Entonces, ¿por qué estamos aquí en clase? ¿Por qué se paran tan temprano a conectarse, etcétera, etcétera? Precisamente para que no se les quede ninguna duda. Esa es mi labor, estarles aclarando todas las posibles dudas, porque esa es la forma en que todo el mundo va a aprender. Bueno, ahora vamos a dar una definición muy importante que nos llevará a otro concepto muy importante. Bueno, vamos a tomar definición. Otra vez tomamos B, un espacio vectorial, sobre el campo F. Y sean alfa 1 hasta alfa M elementos de nuestro espacio vectorial. Un vector que se encuentre en mi espacio vectorial se dice que es una combinación lineal de los vectores alfa 1, etcétera, alfa M, si existen M escalares tales que se cumple la siguiente ecuación. El vector beta lo podemos escribir como la suma de lo que resulte de hacer el producto escalar de A1 con alfa 1 más el producto escalar del escalar A subíndice M con el vector alfa subíndice E. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo M vectores, alfa 1 hasta alfa N, voy a decir que un vector es una combinación lineal de los vectores alfa 1 hasta alfa M, si es posible encontrar M escalares que verifiquen la ecuación que yo puse en este cuadrado. ¿De acuerdo? Sí. Perfecto. Vamos a hacer ejemplo. Número 1. Fíjense ustedes, vamos a trabajar en
en el espacio vectorial R3, que es un espacio vectorial real, pueda tomar alfa 1 como este vector, alfa 2 como este vector, elementos de R3, y voy a tomar beta como este elemento de R3. Y la pregunta que hacemos es la siguiente. ¿Es beta una combinación lineal? Que por cierto, para no estar escribiendo cada ratito combinación lineal, por combinación lineal vamos a poner así. De alfa 1 y alfa 2. Esa es la pregunta que nos hacen. Y fíjense ustedes, entonces me voy a la definición. Me están preguntando si beta es una combinación lineal de alfa 1 y alfa 2. Esta pregunta es equivalente a decir, existen dos escalares, en este caso reales. Tales que se cumpla la ecuación beta igual a x por alfa 1 más y por alfa 2. ¿Están de acuerdo en lo que yo puse en color marrón es equivalente a lo que puse en color verde? Sí. Bueno, entonces vamos a ver si eso es posible. Entonces, fíjense, por un lado, beta es el vector 1, 2, 3. Y nos preguntamos si es posible encontrar un real X que haciendo el producto escalar con el vector 1 menos 1, 2, más un real Y que haciendo el producto escalar por el vector 2, 0, 1, se cumpla esta igualdad. Pero lo que tengo a la derecha lo puedo ver de la siguiente manera. Lo puedo ver como X más 2Y, coma, menos X, simplemente porque luego sería 0Y, coma, 2X más Y. ¿Están de acuerdo en lo último que acabo de escribir? Sí. Sí, de acuerdo. Bueno, pero eso sería equivalente ¿a quién? A que X más 2Y pues igual con 1 menos X pues igual con 2 y finalmente que 2X más Y pues igual con 3. Y fíjense lo que tengo. Tengo un sistema de 3 ecuaciones con 2 variables, ¿verdad? Y entonces nuestra pregunta de ver si beta es una combinación lineal de alfa 1 y alfa 2 sería equivalente a que el conjunto de soluciones de este sistema pues el vacío o fuera diferente del vacío. Si fuera el vacío, pues diríamos no,
no los vas a poder encontrar el X y el Y, por lo tanto, beta no es combinación lineal. Y si es diferente del vacío, pues la respuesta es sí. Tus manos a la obra. Ya sabemos, ¿verdad? Resolver este tipo de sistemas. Entonces rápidamente nos acordamos de lo que ya aprendimos y decimos, la matriz asociada al sistema es esta. ¿Verdad? Y entonces podríamos llevarla, ¿verdad? Podríamos sumar el renglón 1 al renglón 2 y nos quedaría 1, 2, 1. Sería 0, 2, 3. Y luego podríamos sumarle al renglón 3 el múltiplo de menos 2, el renglón 1, y sería 0. Luego sería menos 2 por 2, sería menos 4, más 1, menos 3. Y luego sería menos 2 por 1, sería menos 2, más 3, 1. ¿Están de acuerdo en eso? ¿Que a Sí. esto llegaríamos? ¿Sí? Bien. ¿Y luego qué podríamos hacer? Bueno, pues tenemos esto. Podríamos sumarle. ¿Mande? El 2 con la 1, ¿no? No te entiendo lo que les dices. Podríamos sumar el 2 con el 1, pero, o sea, menos, por menos 1, pues, y ya. Ah, sí, pero fíjate que aquí nos conviene ir metiendo más ceros. Entonces, fíjate, para comenzar, podríamos meterle un 0 más al tercer renglón y meterle un 0 más al tercer renglón, tal vez nos convenga hacer esto, fíjate. Dejar el primer renglón igual, el segundo igual, y sumarle el segundo al tercero para aquí generar un 1. Y entonces esto nos quedaría 1, 4. ¿De acuerdo? Y luego sería cuestión, voy a borrarle aquí, Pero es menos 1, ¿no? sería, ay, sí, menos 1, perdón. Menos 1, 4, ¿verdad? Ok. Sí. Sí, y luego podría ser multiplicar por 2 el tercero y sumárselo al segundo, ¿no? Y nos quedaría 1, 2, 1, y luego sería 0, 0, ¿verdad? Porque sería menos 2, y luego sería 2 por 4, 8, y 3, 11. Y aquí ya tenemos problemas. Porque fíjense, si nos vamos a esta ecuación sería la equivalente a poner ¿quién? 0 por x más 0 por y igual con 11. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Luego entonces el sistema no tiene solución. Entonces fíjense, si a este le llamamos el sistema estrella no tiene solución. Y entonces la pregunta si existen X y Y tales que se cumple esta ecuación, la respuesta es no. Es decir, beta no es una combinación lineal de alfa 1 y alfa 2. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Como ven ustedes, ya teníamos nuestra herramienta diseñada, ¿verdad? Para poder contestar esta pregunta. Por eso es que primero diseñamos nuestras herramientas por todos los conocimientos que íbamos a tener posteriormente. Este nos está ayudando a decir
En este caso, si el vector beta es o no combinación lineal de los vectores alfa 1 y alfa 2. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Pero antes de hacer otro ejemplo, les recuerdo que el próximo viernes vamos a tener examen. Entonces, les pido ser muy puntuales. Si es posible, conectarse 5 minutos antes. El viernes nuestra clase comienza a 9:30, entonces se pueden conectar 9:25 y seguir todas las indicaciones que se les dieron cuando yo les mandé por primera vez la dirección para conectarse a la página para tomar la clase. Ahí vienen todas las instrucciones. Entonces les pido de favor, voy a cambiar de lámina. Digamos, aquí tienen su hoja. Les pido por favor que lo primerito que hagan es escribir su nombre. Que luego resulta que me mandan sin nombre los exámenes y yo tengo que estar detectando quién fue quien me los mandó. Entonces, yo voy a tener que calificar 37 exámenes, que son los alumnos que están inscritos. Entonces, yo pierdo mucho tiempo tratando de hacer eso. Entonces, lo primerito que escriban es su nombre. Ahora, si usan, por decir algo, 4 hojas para el examen, entonces enumeren sus hojas y pongan en esta esquina, pongan 1 de 4. La siguiente hoja, pues por supuesto van a poner 2 de 4, etc. Entonces yo ya sé que me están entregando 4 hojas y están enumeradas de esa manera. Cuando manden su PDF, les pido por favor que tenga lo siguiente: el nombre de la persona que lo manda y que diga examen 1. Si quieren abreviado, examen 1. Eso me permite a mí poder detectar bien quién es ese examen, calificarlo y después mandárselos a su correo para que revisen la calificación que obtuvieron. Entonces les pido todas esas. Otra. Muchos en el momento de realizar el PDF algunas hojas me las mandan como debe de ser, verticales. Pero luego otras horizontales, en fin, es todo un relajo. Entonces, y escriben así, y escriben así. No, por favor, todas verticales, porque como les digo, no nada más voy a calificar su examen, sino voy a tener que calificar 37 exámenes, más los exámenes de mi otro grupo. Entonces, el trabajo se hace muy difícil si ustedes no llevan esas, lo que les estoy pidiendo. Entonces, lo primerito, su nombre. No es necesario ponerle nombre a todas las hojas. La primera hoja es donde debe de llevar su nombre y en la parte superior. Porque luego muchos me ponen su nombre aquí bien pequeñito. Tampoco lo veo, entonces su nombre en la parte superior. Bien, ahora, cuando ustedes escanean, a veces hay personas que aquí tienen su hoja y escriben muy pegado a la derecha o muy pegado a la izquierda o muy pegado abajo. Y en el momento que escanean no salen estos bordes. Y por lo tanto no se puede leer su examen. Por lo tanto les pido que dejen pues un margen imaginario de mínimo 1,5 centímetros para que cuando escaneen sus hojas aparezcan todo lo que ustedes escribieron. ¿Hay alguna duda, jóvenes? Yo tengo una. Sí. Sí, o sea, bueno,
¿Puedo enviar el examen sin haberlo escaneado, suponiendo que se entiende bien todo lo que está escrito? Es que no entendí. Yo le estoy pidiendo su PDF. Ajá, pero dijo que las hojas hay que escanearlas, ¿no? Bueno, así vas a hacer tu PDF, ¿no? Es que lo puedo hacer el PDF sin necesidad de escanear las hojas y Las bueno. obviamente que las fotos se vean bien. Es que me lo vas a mandar en un solo archivo que es un PDF, Sí, claro. ¿sí? Ok. Sí, sí, Mira, sí, por supuesto. sí, ok. Si tú me lo mandas así, bien. Yo sé que existen muchas maneras, no las conozco. Yo desconozco muchos del material que ustedes pueden emplear en sus computadoras. Mi conocimiento acerca de computadoras es muy, muy pequeñito. Entonces, si tú dices que me mandas el PDF así, perfecto, ¿sí? Si tú lo puedes hacer así, perfecto. Ok, vale, Entonces, gracias, Miss. Sí. sí, si tus fotografías, si son fotografías, si no salen claras, no las quiero. Pero si tú dices que me lo mandas en un solo archivo, es un PDF, perfecto. Porque lo que yo hago después que ustedes me mandan ese PDF, yo me voy a un programita que tengo instalado en mi máquina y yo puedo les digo, mis lápiz mágico, poder escribir sobre su examen y después otra vez me voy al mismo PDF y se los mando. Esa es la forma en que yo lo hago. Entonces, por eso les pido eso. ¿Sale? Bien. Entonces, ¿hay más dudas? Entonces, vamos a hacer un segundo ejemplo. Vamos a tomar alfa 1 como el vector -1, 2, 0, alfa 2 como el vector 1, 1, 1, alfa 3 como el vector 1, 4, 2, los tres elementos de R3, y la pregunta que hacemos es la siguiente. Sea beta el vector -5, es beta una, ya voy a usar esta, combinación lineal de alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Bueno, entonces otra vez ya sabemos el caminito. Tomamos beta, es el vector -5, 4 menos 2, y queremos encontrar un real X que multiplicado por alfa 1, un real Y que multiplicado por el vector 1, 1, 1, y un real Z que multiplicado por el vector 1, 4, 2, nos den el vector beta, ¿verdad? Y entonces quiere decir que el vector -5, 4 menos 2, tiene que ser igual a ¿qué vector? Empiezo, sería menos X más Y más Z. Es la primera entrada. La segunda sería 2X más Y más 4Z. Y finalmente, la otra entrada sería Y más 2Z. Y con esto formamos un sistema
de 3 ecuaciones con 3 variables. Es el siguiente. Sería menos x más y más z igual con menos 5. La siguiente ecuación sería 2x más y más 4z igual con 4. Y la siguiente ecuación sería y más 2z igual con menos 2. Y nos preguntamos si este sistema tiene o no solución. Y bueno, si el conjunto de soluciones de este sistema es no vacío, la respuesta es sí. Beta es una combinación lineal de estos 3 vectores, alfa 1 y alfa 2 y alfa 3. En caso contrario, si el conjunto de soluciones es el vacío, pues otra vez tendríamos que el vector beta no es una combinación lineal de estos 3 vectores. Bueno, entonces ya sabemos qué hacer con este sistema para encontrar su conjunto de soluciones. Y entonces lo que hacemos es tomar nuestra matriz aumentada. El primer renglón sería menos 1, 1, 1, 5. El siguiente renglón sería 2, 1, 4, 4. Y finalmente el siguiente renglón sería 0, 1, 2, menos 2. Tenemos que llevarla a su forma escalonada reducida. Y una vez que tenemos esa matriz escalonada reducida, ¿verdad? Sacamos un sistema equivalente a nuestro sistema original y de ahí vemos quién es el conjunto de soluciones de dicho sistema. Ya no tengo tiempo para seguir con esto, entonces les pido de tarea encontrar la forma escalonada reducida equivalente a esta matriz aumentada, ¿verdad? Y ahí interpretamos quién va a ser nuestro sistema equivalente a nuestro sistema original. Eso ya lo veremos el lunes. Entonces, nos vemos el viernes, muchachos. ¿Hay alguna pregunta acerca de todo lo que hemos? Yo nada más tengo una anotación. En esa matriz, yo puedo poner una raya en la última fila. Una raya para los términos, para separar los términos constantes. Sí, claro que sí. Sí, Ok, gracias. sí, de nada. Bien. Bueno, muchachos, entonces, vemos nos vemos el viernes. Gracias por su atención. Gracias, Miss. Hasta luego. Nos vemos hasta el viernes. Hasta el viernes. Hasta luego. Hasta luego, Hasta profesora. luego.